Está un poquito verde, ¿no? La pantalla. Ah, ya. Por el día por el día del medio ambiente, una cosa así. Ajá. No, porque batieron el récord mundial de plantación de árboles. ¿Vieron eso? ¿Dónde? En Finlandia. Plantaron 3.400.000 árboles en una hora. Todas las personas plantaron un árbol. En Finlandia. Sí, o sea, un manchón de gente se juntó así en todo un bosque que está deforestado. Ayer fue eso, ayer salió noticias. 3 millones en una hora. Ya, vamos a continuar con las reflexiones de estas semanas. Hoy es el penúltimo domingo que vamos a ver esta serie, ¿ya? Estas semanas hemos estado estudiando sobre los atributos de Dios, ¿no? Hablábamos muchas cosas al respecto de Dios, ¿no? Y algo que enfatizaba mucho es que muchas veces nuestros conceptos de Dios son conceptos falsos de Dios, ¿no? Yo leía por ahí a alguien que decía algo así de que cuando converso con algunas personas y me dicen qué es Dios, algunas personas no cristianas que creen en Dios, pero no son parte de una iglesia cristiana, yo les pregunto eh, ¿qué es Dios? Y usualmente el concepto que esas personas tienen de Dios es no es el concepto que yo tengo de Dios, ¿no? O sea que muchas veces la gente no quiere acercarse a Dios porque no conoce al Dios de la Biblia, ¿no? Y la imagen, el concepto que tienen de Dios es bastante lejano al concepto bíblico, ¿no? Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos eso. Muchas veces creemos que Dios es ese Dios que hemos visto en la televisión, creemos que Dios es ese Dios que hemos visto en alguna película, que nos contó nuestra abuelita, o, o creemos en dioses basados en la tradición católica o en la tradición de alguna otra religión que también se hace llamar cristiana, pero que no cumple con los requisitos bíblicos para considerarse religión cristiana, ¿no? Entonces es por eso que estas semanas hemos estado reflexionando en los atributos de Dios, ¿no? Hemos visto que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios supremo. La semana pasada que hablábamos, dos cosas hablábamos. ¿Quién se acuerda? Y cantamos una canción y todo eso. ¿Cómo? ¿De qué hablábamos? La bondad y de la fidelidad de Dios, ¿no? Hemos hablado también de la ira de Dios, ¿no? De que muchas veces la gente ha querido suavizar ese atributo también, ¿no? Eh, Como esa frase típica, ¿no? De que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, cuando en la Biblia vemos que Dios está irado con el pecador, que Dios dice que va a destruir a todos los que se rebelaron a su autoridad, ¿no? Eh, y hoy día vamos a hablar de dos atributos más. A ver, Naidu, pon el PowerPoint. El amor de Dios. Empieza con 07. Sí. Ujú. Vamos a esperar pacientemente. Como Dios es paciente, nosotros tenemos que ser pacientes también con Naidu. Ya, entonces, ¿se acuerdan de esa pregunta del catecismo de Westminster? ¿Qué es Dios? Y la respuesta que nos da el catecismo es, Naidu, esto es algo que nosotros debemos tener así súper claro, así como tenemos en claro la tabla de multiplicar del uno. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. ¿Ya? Y ahí están los versículos, algunos de los versículos que respaldan estas características de Dios, ¿no? Nosotros ya hemos hablado de varios de estos atributos que tiene Dios, ¿no?
A ver, Naidu, seguimos. Y Juan 4:24 dice algunas afirmaciones de la Biblia de lo que es Dios. Dice, Dios es espíritu. Y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Vamos a concentrarnos en esa afirmación que dice que Dios es espíritu. Es interesante, ¿por qué no dice, al menos en este versículo, Dios es un espíritu? Porque al decir que es un espíritu, estaríamos hablando de que hay otros espíritus que encajan dentro de la misma categoría, ¿no? Pero en este pasaje no existe el un, ¿no? Sino es Dios es espíritu. ¿Por qué? Porque es único. Porque no hay otro ser que encaje en su categoría. O sea, el único espíritu divino como Dios es Dios, el de la Biblia, el Dios trino, ¿no? Y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Siguiente versículo, Naigo. Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. No dice que Dios ilumina. Dice que Dios es la luz, ¿no? Y la Biblia dice que también nosotros tenemos que ser la luz del mundo. ¿Cómo? Reflejando ese atributo de Dios, ¿no? De alumbrar al mundo, ¿no? Y otra afirmación literal que tiene la Biblia sobre Dios es... Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿no? Y aquí quería concentrarme un rato, ¿no? En que Dios es amor. ¿Qué es el amor? ¿No? Porque así como el amor, así como Dios puede tener conceptos equivocados, o sea, mucha gente tiene conceptos equivocados acerca de Dios, muchos también podemos tener conceptos equivocados de lo que es el amor, ¿no? Y de hecho, nosotros vemos en la calle que la gente tiene muchos conceptos equivocados acerca del amor, ¿no? A la lujuria le llaman amor. A la codicia le dicen amor al dinero, ¿no? O sea, un sinónimo de codicia, de ambición es amor al dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo la misma palabra que en la Biblia encontramos que Dios es, la utilizamos para cosas muy bajas, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor? Y nosotros creemos que Dios es el amor, ¿no? Entonces, ¿el amor es un sentimiento? ¿Es un sentimiento? ¿Qué opinan? ¿Sí es un sentimiento? Sí. ¿Es solo un sentimiento? Ahora, ¿estaría bien llamar al amor sentimiento necesariamente? ¿Qué piensan? Porque si nosotros hablamos de que Dios es amor, ¿podríamos decir que Dios es algo que sentimos? ¿Necesariamente? Cosas que sentimiento es una palabra que no es la consecuencia de algo. Claro. Tú no puedes hacer algo. ¿Te quemas? Lo que sientes es dolor. Uh-huh. El amor no puede ser la consecuencia del amor. Claro. El amor es lo primero y el sentimiento viene. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, en el amor romántico, nosotros invertimos las cosas, ¿no? Porque a veces nosotros sentimos cosas por una persona, por ejemplo. Y producto de lo que sentimos actuamos. O sea, como que invertimos los papeles, ¿no? Pero lo correcto sería, nosotros decidimos amar a una persona y por consecuencia de eso, nosotros realizamos acciones que reflejan ese amor, ¿no? O sea, que hace que la persona se sienta amada. Entonces, ¿qué es lo que alimenta el amor? ¿El amor alimenta la acción o la acción alimenta el amor? La acción alimenta el amor, ¿no? Hablando desde el punto de vista del amor romántico, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas que nos dice la Biblia sobre la naturaleza de Dios en cuanto al amor, ¿no? Y este versículo, Juan 3:16, es un versículo súper chiquito, súper famoso, pero Martín Lutero, él llamaba a Juan 3:16 como el Evangelio en miniatura.
Él decía que todo el Evangelio está resumido en ese versículo, y esos son unos apuntes que Martín Lutero hizo, ¿no? De cómo desglosar este versículo, ¿no? Y le dice, por ejemplo, el por qué, ¿no? La mayor explicación, ¿no? De tal manera, está hablando de qué? De la magnitud, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? De tal manera amó, que es el mayor mandamiento, Dios, que es el mayor ser, el ser supremo, al mundo, que es el objetivo mayor, ¿no? No hay algo mayor que se pueda amar, ¿no? Eh, que dio, ¿no? Que entregó el mayor regalo a su Hijo unigénito, ¿no? Que es el mayor sacrificio que pudiera ser, para que todo, el mayor alcance, dice, aquel que en Él cree, no se pierda y tenga la vida eterna, ¿no? Entonces vemos que este versículo está lleno de extremos, como que la acción más grande, el propósito mayor, el ser mayor, dirigido a la mayor cantidad, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos que Dios reflejó su amor, o sea, reflejó su naturaleza a través de qué? De morir, a través de una acción, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la forma que Dios amó al mundo? A través de morir por nosotros, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos en qué tan amados nos sentimos. Y ese qué tan amados nos sentimos a veces nos hace estables emocionalmente, por ejemplo. A veces nosotros queremos llenar nuestra necesidad de afecto mediante ciertas acciones humanas hacia nosotros, ¿no? Pero si nosotros pensamos en que la mayor acción de amor ya fue hecha por nosotros, entonces, ¿por qué a veces eh, consciente o inconscientemente mendigamos amor? ¿Mm? Si ya la máxima expresión de amor eh, ya la tenemos, o sea, ya la hemos recibido. Y muchas veces nosotros mendigamos amor en nuestras relaciones, en nuestras familias, con nuestros amigos, y lo hacemos consciente o inconscientemente, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque a veces nuestra fe no ha abrazado en su totalidad lo que es el más grande acto de amor que nosotros hemos sido beneficiados, ¿no? Y eso requiere mucha fe, mucha convicción y mucha decisión, ¿no? Cuando nosotros aceptamos eso y creemos en eso con todas nuestras fuerzas realmente, entonces todo lo demás va a ser un reflejo de eso. Y vamos a amar como Dios quiere que amemos de verdad. Y vamos a recibir el amor humano como Dios quiere que lo recibamos, ¿no? Y vamos a, por consecuencia, perdonar, por consecuencia vamos a esforzarnos más en todo lo que hacemos, en nuestras relaciones, en cómo expresamos amor. ¿Por qué? Porque nuestro tanque de amor, por decirlo de alguna manera, está lleno de Dios, ¿no? Entonces, a veces surge la pregunta si una persona no cristiana puede amar. Si una persona no cristiana que no tiene a Jesús en el corazón, o sea, que no tiene el amor, que no tiene a Dios, y Dios es amor, puede amar a plenitud, ¿no? Y yo creo que la Biblia nos enseña de que solamente Dios puede amar en plenitud. Y el cristiano refleja ese atributo de Dios, ¿no? Así como el cristiano puede reflejar la bondad de Dios, la paciencia de Dios, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué tan conscientes somos de la grandeza del amor de Dios hacia nosotros? ¿Y qué tan conscientes somos de la importancia de reflejar ese amor de Dios, ¿no? De reflejar no nuestro amor, no nuestra pasión, no nuestro concepto de amor, nuestra capacidad de amar, sino reflejar el amor de Dios hacia todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? A ver, un versículo más, amigo. Este versículo de Jeremías dice: hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia, ¿no?
En la versión Reina Valera es como que más conocido, ¿no? Que dice, con amor eterno te he amado. Que a veces nosotros juramos amor eterno, ¿verdad? A veces ¿cómo? Ay, juramos ya entendí ya. Y la verdad es que el ser humano no puede, ¿no? ¿Por qué? Porque sus días en la tierra están contados y en la eternidad no va a haber matrimonio, no va a haber marido y mujer y todo eso, ¿no? Ajá. Se acaba de enterar. Sí. Pero falleció muy pronto. Falleció muy pronto. Yo te ayudo. No, ahí nomás. Te ayudo. Ahí te pasa el dato. Pero Dios sí puede prometernos ese amor eterno. ¿Por qué? Porque Él es amor y Él es eterno. ¿Mm? Otro más. Y aquí hay algo chévere. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Y esto es chévere porque a veces nosotros sentimos que merecemos cosas, a veces sentimos que no la merecemos y todo eso, ¿no? A veces lo percibimos así en nosotros mismos. Pero la verdad es que nunca merecemos nada. De que si nosotros vemos la Biblia dice, todos se apartaron de Dios, la paga del pecado es muerte, todos pecaron, todos se han hecho inútiles, no hay quien busque a Dios, y todo eso dice la Biblia de nosotros, ¿no? De la humanidad, del ser humano. Entonces, el ser humano no merece el amor de Dios. O sea, y cuando Dios decide amarnos y perdonarnos y morir por nosotros, lo hizo mucho antes de que nosotros siquiera estemos en un plan de nuestros padres, los que fuimos planificados, o algo así, ¿no? Entonces, el amor de Dios es simplemente porque Él así lo quiso. O sea, Dios nos amó, ¿por qué? Solamente por ejercicio de su voluntad y nada más. No hay ningún motivo por el cual Dios nos podría amar. Ahora, lo bueno de esto es lo que dice en este versículo que dice, en quien no hay cambio ni sombra de variación, ¿no? Porque a veces el ser humano se desanima en su decisión de amar, por ejemplo. A veces hace un compromiso y dice, ya, yo te voy a amar, pero al día siguiente o a los 2 días como que la piensa o le cuesta más. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos somos cambiantes. Porque nosotros los seres humanos somos cíclicos y a veces nos desanimamos, nos cansamos, nos frustramos y pasa eso, ¿no? Lo correcto es que nosotros perseveremos, ¿sí? Y nos esforcemos y muramos a nosotros mismos. Pero Dios no es así, pues. O sea, Dios decidió amar y eso no cambia. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. O sea, Dios nunca se va a echar para atrás en cuanto a su decisión de amar. Y eso nos debería dejar tranquilos, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos cosas que de verdad, si de verdad Dios, eh, si nos ama a pesar de las cosas que hacemos, es como que, pucha, deberíamos sentirnos bien, ¿no? Porque de verdad a veces hacemos cosas que nos hacen completamente inmerecedores e ingratos e infieles con Dios, ¿no? Pero Dios ha prometido que Él no cambia y que Él no va a cambiar y que ese amor que nos entregó a nosotros va a persistir y perseverar independientemente de las cosas que sucedan o de las cosas que podamos hacer, ¿no? Hay gente que hace como que el experimento de alejarse de Dios, pero Dios de mil formas muestra su amor hacia esas personas. Una cosa que ellos no lo quieren aceptar, ¿no? Pero la verdad es que Dios está insistiendo, amando, y no hay lugar al donde nosotros podamos huir de experimentar el amor de Dios de alguna manera, ¿no? Otro versículo más, Naidu. Malaquías 3:6 dice, hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos, ¿no? Entonces, el atributo de Dios de que es inmutable nos da como que esa tranquilidad, ¿no? De que hay promesas, de que no van a cambiar,
de que la paciencia de Dios va a permanecer, de que la misericordia de Dios va a permanecer, que el amor eterno de Dios va a permanecer, de que la gracia de Dios va a permanecer. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Otro versículo más hay. Este versículo también es famosito, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí vemos que Dios no va a dejar de hacer lo que dijo. Ahora, ¿sabemos qué es lo que dijo Dios? ¿Estamos conscientes de todo lo que Dios habló y de toda la revelación de Dios? ¿Estamos buscando conocer más a lo que Dios se reveló hacia nosotros? Pero si de algo podemos estar completamente seguros, es que Dios no se arrepiente, ¿no? Y de que, aunque a veces merecemos que Dios se arrepiente, pero gracias a Dios, Dios no se arrepiente, no cambia. Un versículo más. Génesis 6:6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y este versículo es así, siempre es como... Voy a borrar todo. Claro, como que siempre lo usan para contradicciones de la Biblia, ¿no? Por un lado, Jehová no es hijo de hombre para que mienta, ¿no? O sea, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero por otro lado, Dios se arrepintió de haberlos creado. Esto es en el contexto de la época de Noé, ¿no? Cuando Noé, la época en que Dios le dijo a Noé que haga el arca y todo eso, lo hizo ¿por qué? Porque Dios vio que el ser humano se había recontradesviado, ¿no? Que el ser humano se había alejado de Dios, que no había nadie que haga las cosas bien, que desee hacer el bien y todo eso. Entonces eligió a Noé para tener el arca y hizo esta afirmación. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, ¿no? Ahora, esto tiene una explicación, ¿no? Primero, Dios no se contradice, o sea, la Biblia no se contradice, la Biblia tiene aparentes contradicciones, pero en esencia no. La Biblia sabemos que no fue escrita en español, la Biblia sabemos que tiene miles de años, ¿no? y que muchas personas han pasado ahí tratando de traducir de la mejor manera a los idiomas, a los cientos de idiomas que hay en el mundo. Entonces, en esta versión pusieron así, se arrepintió Jehová. ¿Por qué? Porque o sea, la teoría detrás de traducir como Jehová se arrepintió es que en la Biblia nosotros encontramos muchas veces que Dios se revela de manera que nosotros podamos entender, ¿no? Por ejemplo, muchas veces Dios habla de que las manos de Dios, por ejemplo. Y Dios tiene manos y Dios es espíritu, o los ojos de Dios. ¿Dios tiene ojos? Ve, pero ¿tiene ojos? O sea, ¿qué lo hace? Utiliza figuras para que nosotros podamos entender, ¿no? ¿Cómo? Estamos hechos a su imagen. Ah, ya. Mira, entonces ahí la explicación es así. Nosotros vemos porque tenemos ojos o tenemos ojo porque vemos. O sea, ¿cuál es la imagen de Dios? O sea, Dios ve. Dios ve. Y Dios quiso darnos esa capacidad de ver. Entonces, para que en un mundo material podamos ver, necesitamos algo que nos haga ver. ¿Me entiendes? O sea, hay un... Entonces, Pero ahí dice ajá. imagen. Ajá. Entonces, la respuesta es esa. O sea, nosotros, no sé, tenemos vida, ¿sí? O sea, somos espíritu, pero necesitamos algo, claro, que lo materialice, ¿no? Entonces, la consecuencia del atributo es lo físico, ¿no? Por ejemplo, Dios ve, vamos a reflejar que el ser humano vea, entonces vamos a crear un órgano que refleje eso. Por ejemplo, la capacidad de crear vida, ¿no? El ser humano crea vida a través de ¿qué? De los hijos, ¿no? Entonces nosotros, Dios da vida. Ahora, Dios no es hombre ni mujer.
¿no? O sea, Dios no tiene género, ¿no? Pero definitivamente da vida y crea vida. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de crear vida. ¿A través de qué? De la reproducción, ¿no? Entonces, ¿tenemos órganos genitales porque nos reproducimos o nos reproducimos porque tenemos órganos genitales? O sea, ¿cuál es la capacidad que es el atributo que es la semejanza de Dios? La capacidad de dar vida. Entonces, damos vida. Ahora, por ejemplo, una persona que físicamente no concibe hijos naturales, ¿puede reflejar la imagen de Dios que da vida? Sí, a través de sus palabras, por ejemplo. O sea, nosotros podemos dar vida a través de las cosas que decimos. Entonces, como que la imagen de Dios se refleja a través de un atributo y Dios nos creó con ciertas características que reflejen ese atributo en un mundo físico, ¿no? Entonces, la figura inversa, que es lo que habla este versículo, es algo que se llama antropomorfismo. Que el antropomorfismo es cuando Dios utiliza expresiones humanas o atributos humanos para expresar algo que la mente humana no podría entender por sí sola, ¿no? Entonces, muchas canciones son muy antropomorfistas, ¿no? Cuando dicen, no sé, pues hubo una época que se puso muy de moda las canciones de David Quillam, ¿sí? Sí, o por ejemplo, no sé, que estás caminando en un campo con Dios, con Jesús de la mano, que es muy romántico, pero eso es un antropomorfismo, o sea, una adoración que está dentro de eso, ¿no? Y en la Biblia nosotros encontramos muchas figuras así, ¿no? Cuando el ángel peleó con Jacob, por ejemplo, por su bendición. Es Dios que peleó con Jacob, pero ¿cómo expresas eso, no? ¿A través de qué? Del antropomorfismo, de esa figura que hace que nosotros podamos entender ciertas revelaciones, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que quisieron utilizar esa figura, ¿no? Como que Dios se arrepintió de haberlo hecho, para que nosotros podamos entender un poco cómo Dios se sintió, ¿no? Hay otra versión de la Reina Valera contemporánea que ya como que corrige un poquito eso, ¿no? Que dice, y le pesó el Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón, ¿no? Entonces como que ahí arregla esa aparente contradicción, ¿no? Entonces ahí ya nos quedamos como que tranquilos con eso de que por un lado Dios no se arrepiente y por otro lado se arrepintió, ¿no? Entonces por eso es bueno que la Biblia sea constantemente revisada, ¿no? Pero entonces algo que nosotros podemos... Pero la primera, o sea, en el final de repente es algo como que más fuerte, ¿no? Claro, es más fuerte que arrepentimiento necesariamente, ¿no? O sea, y no hay una traducción literal como para esa palabra, ¿no? Sino todo el contexto, ¿no? Cuando yo escuchaba a un tipo que trabajó en la Reina Valera contemporánea, el que dirigió, y él decía algo así, lo más difícil no es saber qué significan las palabras, sino cómo decirlo en español. Claro, cómo redactarlo en español, ¿no? ¿Por qué? Porque el griego bíblico es, por ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? La palabra amor, en español hay una, pero en griego hay tres, ¿no? Y así un montón de palabras más, ¿no? Porque nosotros siempre nos jactamos de que el español es riquísimo y hay muchos sinónimos y todo eso, pero el griego es muchísimo más rico. El griego tiene muchísimas más palabras, tiene otra forma de gramática, otra forma de escritura, no tiene signos de puntuación, no tiene puntos y comas, ¿no? Entonces y la Biblia no tiene, el original no tiene ni siquiera versículos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver en esta necesidad de revisión es que se reafirma el que Dios no cambia. Entonces nosotros podemos estar completamente seguros de que lo que Él ha cumplido, Él va a ser fiel a eso y no va a cambiar incluso en su atributo de ser fiel. ¿Qué se ríen?
Entonces eso, ¿no? O sea, Dios es amor, por consecuencia nos ama, murió por nosotros y no cambia. Y así pasa el tiempo, hagamos lo que amamos, podemos estar seguros de que Dios nos ama igual y lo que Él ha dicho lo va a hacer y que sus promesas se van a cumplir incluso cuando somos infieles, ¿no? Porque la Biblia dice, lo leímos la semana pasada, Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles, ¿no? Entonces, muchas veces nos hemos sentido infieles. Muchas veces nosotros hemos tenido miedo de que Dios sea como nosotros, de que Dios sea infiel como nosotros, de que Dios sea injusto como lo somos nosotros, que Dios sea cambiante como somos nosotros, que Dios sea así medio fluctuante como somos nosotros, pero podemos estar tranquilos de que Dios no es así. Y que Dios, Él no cambia, Él nos ama eternamente, nos perdona siempre y va a estar ahí siempre cuando nosotros lo busquemos. Eso, ¿no? Eso debería traer mucha paz a nuestros corazones y mucha gratitud. Siempre les digo que cuando profundizamos más en el carácter perfecto de Dios, no hay como no sentirnos cada vez más y más agradecidos. Vamos a orar, pues. Gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por el amor que tú has decidido tener por nosotros, Señor. Gracias por todas esas expresiones de amor diarias que tú nos das, Señor. Gracias porque no hay lugar en el que nosotros podamos huir a cómo tú reflejas tu amor hacia nosotros. Y muchas veces nosotros no lo queremos reconocer, Señor. Muchas veces nosotros queremos hacernos los locos o pretender ignorar esas expresiones de amor que están a nuestro alrededor, Señor. Pero tú nos tienes acorralados. Tú, de diversas circunstancias, de diversas formas, estás ahí amándonos y siendo fiel a nosotros, aun cuando nosotros somos infieles, Señor. Gracias por ese amor infinito, el cual no merecemos, el cual nunca vamos a merecerlo, nunca vamos a poder hacer algo para merecerlo, Señor. Gracias porque tú no cambias, porque tú eres firme así como una roca, como dice tu palabra, Señor. Y podemos estar tranquilos, y podemos estar confiados de que tú nos acompañas, de que tú nos cuidas, de que tú nos amas, de que tú tienes planes de bien para nosotros y de que a pesar de que muchas veces tenemos aflicciones en este mundo, podemos estar tranquilos, porque todo está bajo tu soberano control, Señor, porque todo está planificado por ti y tú tienes un plan que se va a cumplir porque tú eres Dios y porque nosotros no podemos hacer nada para que tus planes de bien cambien. Gracias por todo eso, Señor, porque tú nos atraes hacia ti. No somos nosotros los que nos acercamos a ti, sino tú el que nos ama primero y nos extiende esas manos en gracia. Un llamado, y haces un llamado a nosotros que no podemos revocar, Señor. Gracias porque siempre estás aquí con nosotros y tú estás haciendo tu obra en cada uno de nuestros corazones. Algunos tenemos más tiempo que otros tal vez conocemos un poco más de tu palabra, Señor, pero todos estamos caminando el mismo camino, Señor. Y no importa en qué parte del camino estamos, porque ya estamos en tu camino, ese camino angosto que nos lleva a pasar una eternidad contigo, Señor. Y gracias por eso. Gracias por cómo nos usas para animarnos, para perseverar en ti, para reencontrarnos muchas veces contigo y reafirmarnos cada vez más en tu palabra, Señor.
Hoy nuevamente nuestra fe es afirmada en ti, en que te conocemos más a ti, en lo firme que eres, en lo grande que eres, y somos más conscientes también de nuestra condición, Señor, y de nuestra necesidad de ti, y que sabemos que lejos de ti no somos nada. Te amamos mucho, Señor, y como todos los domingos renovamos nuestros compromisos contigo. Nuestro compromiso de servirte, de cumplir esa comisión que tú nos has entregado, Señor. De morir a nosotros mismos, de tener una convicción firme en tu palabra y de ser gente que persevera y que si se cae 100 veces, las 100 veces se levanta, Señor. Gracias porque hemos encontrado la verdad, Padre. Gracias porque tú nos has encontrado a nosotros. Y nosotros no pudimos resistirnos a ese llamado, Señor. Queremos agradecerte y por eso te cantamos, por eso nos reunimos, por eso te adoramos y queremos adorarte todos los días de nuestra vida, con todas nuestras acciones, que aunque imperfectas, las rendimos a ti, Señor. Y queremos darte gloria. Te amamos mucho, Señor.